Bien, estamos con Carlos Prado Mendoza. Carlos, estamos ante una figura muy conocida aquí en Bolivia. Él es un herbolario, autodidacta, chamán, investigador, etnobotánico. Ha publicado más de 10 libros sobre diferentes temas relacionados con el medio ambiente, la salud, y es fundador del Centro Cultural Cusca, en el cual nos encontramos en este momento junto a él. Muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad para conversar contigo. Gracias igualmente, Willy, con cariño. Eres William, pero Willy es más cortito. Quisiera que nos hablaras un poco, te había mencionado que nos gustaría que nos hablara de qué es un chamán, cómo se hace un chamán. Perfecto. Entonces, entendemos que por la investigación que hemos hecho, chamán es una palabra siberiana, o sea, de Rusia. Entonces, la tribu Tungi, entonces los Tungis dicen chamán, hombre que sabe. Para Bolivia, para tener una idea, en quechua, por ejemplo, nosotros nos llamamos yachaj, que es parecido, yachaj, chamán, o yatiri. Entonces, en aymara es yati, saber, ri, el que sabe. En quechua, yachaj, de yachay, saber. Entonces, yachaj, el que sabe. Entonces, no usamos mucho el término chamán. Pero es importante que cada tribu amazónica que tenemos, porque Bolivia tiene la parte andina y también la parte amazónica, en la parte amazónica cada tribu tiene su propio chamán. Por ejemplo, yo estuve en una tribu muy conocida a nivel de todo la parte amazónica. Es una de las tercera tribu más numerosa en habitantes de toda Sudamérica, de todo el Amazonas. Son los Ashaninkas. Y los Ashaninkas son una población más o menos alrededor de entre 120.000 y 140.000 habitantes. Pero es una región muy larga, vasta la región que va desde Brasil para el norte de Bolivia, sureste de Perú, y se abarca casi cerca hacia Ecuador. Entonces un territorio bastante grande. Y entonces donde su chamán, estamos hablando de chamán, le dicen Sheripiare. Sheripiare significa chamán en su tribu. La persona sabia, es el consejero espiritual de la tribu. Entonces, pero lo más importante es de que tanto el origen de la chamán, de la palabra siberiana, entonces va apuntando hacia un personaje muy importante, muy especial, diría yo, del ser humano, de la raza humana, en el que maneja las energías de la naturaleza, de aquí, de todo lo que tenemos aquí en nuestro entorno, y más allá de lo que está fuera de la Tierra, quiere decir la parte cósmica. Entonces ya entra ya otros planetas, entra otros astros, otras divinidades dentro de la cosmovisión. Entonces es un conocimiento bastante profundo, y mucho se ha confundido de que el chamán es el que utiliza plantas que ahora en antropología le llaman plantas enteógenas. Entonces lo enteógeno se reduce a que el chamán que estamos hablando esté utilizando plantas psicoactivas, estudiadas por la medicina moderna actual, principalmente por la psicología, la psiquiatría. En la medicina están estudiando ampliamente cómo es así de que una planta sagrada de todas las culturas está jugando un papel importante para resolver problemas que la medicina científica académica no está resolviendo. 3 casos solamente voy a nombrar. El alcoholismo. Cuando hablamos de alcoholismo es una palabra muy seria, es un problema social en todas partes del mundo. Pero han ido al psiquiatra, al psicólogo, al médico, y no se ha podido curar al alcohólico. Entonces es una parte bien difícil de la medicina que en este momento confronta la medicina, en todas partes del mundo, no solamente en Bolivia. Pero cuando esta persona, el adicto, va hacia el Amazonas, y por eso que el Amazonas está bien visitado por gente que tiene esos problemas de adicciones, entonces le suele a través puede ser la ayahuasca, la chuma, la planta sagrada andina, puede ser la vilca o el yopo, el toé, el psilocibi, peyote, muchas plantas psicoactivas. Entonces, dentro de la investigación que he hecho en el campo del manejo chamánico y de los recursos de la naturaleza, existen muchos elementos
como terapéuticos, diríamos, ¿no? Que no solamente son la planta, puede ser mineral, planta, animal. Sin ir muy lejos, Brasil tiene la rana cambó. La rana cambó es una rana, pero no es un vegetal. Sin embargo, solo hay que sobar la espalda a la rana, sacarla del líquido, introducir en la piel por absorción, entonces estás ampliando los estados de conciencia. Entonces, totalmente, cuando uno entra en la conciencia, se sabe que puede curar no solamente adicciones, sino también procesos profundos de depresiones, ansiedad, depresión, estrés que hoy en día está de moda, etc. Pero diremos a la segunda pregunta, ¿cómo se forma, cómo nace un chamán? Me dijiste, ¿no? Sí, entramos en eso. caso, tu familia, tú vienes de familia Yo vengo de familia, sí, como estamos ahí señalando en el documento que hemos pasado a todos, de varias generaciones. Yo soy la 6ª generación de mis abuelos antepasados. Estoy hablando de más de 200 años atrás. Entonces, dentro de los 9 hermanos que nosotros hemos sido de padre y madre, entonces 8 no han seguido lo que nuestros padres nos han enseñado. Yo soy el único que he seguido eso, la enseñanza de mis padres. Entonces esto no es casual, porque también está relacionado al nacimiento de una persona. Y ahí ya viene la respuesta a lo que me has preguntado. ¿Cómo empieza un chamán? Desde el nacimiento. En el nacimiento, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra cultura quechua, como vivimos en el campo, como campesinos en primer lugar, entonces significa que no hay hospital, no hay médico. No hay médico ni hospital. Entonces el nacimiento se hace en la familia solamente, con una partera tradicional, alguien que atiende el parto, etc. Pero hay riesgos en el parto. Entonces uno de los riesgos muy comunes en el campo, por donde hay muchos niños que se mueren, bebés que están naciendo porque se mueren, es por el parto podálico, quiere decir cuando nace uno de pie. Lo normal, nacimiento es de cabeza, pero en este caso hay casos en que primero vienen los pies y atrás los brazos, y entonces hay una demora de nacimiento y muere por asfixia el bebé, ¿no? Pero es peligro de muerte tanto para el bebé como para la madre también. Claro. En este caso, bueno, yo he tenido la suerte, vamos a decir, de haber nacido de pie. Entonces ese es el primer camino para volverse un curandero, un herbolario, un chamán, un médico nativo. Pero en este otro caso, yo voy a mostrar acá, ¿me puedes pasar esta piedra? Vamos a mostrar este meteorito. Sí, este es un meteorito. Ahí está, este es un meteorito, ¿ya? Estoy mostrando acá para que vean la cámara, ¿no? Entonces, esto no es de la Tierra, sino cae del cielo, ¿no? Entonces, si este meteorito viene acompañado con lo que nosotros llamamos el rayo, el trueno, que es común cuando hay una tempestad, entonces cae del cielo. Entonces, estos impactos puede matar a la persona, o solamente haber una muerte, lo que se llama temporal. Hay una muerte temporal. Entonces, la persona que es caído por el rayo está un mes en cama, un poco así como, vamos a decir, en coma, en coma. No es activo, está como muerto, pero una vez que se va restableciendo, recuperando de la caída del rayo, empieza el inicio del chamán andino, el yatiri. El yatiri es el chamán. Esa es otra forma. Entonces ya tiene una capacidad muy fuerte de pronosticar, adivinar el pasado, el presente, el futuro de las personas o de la tierra. ¿Qué va a pasar? Entonces está en condiciones, está preparado. Pero no porque ha sido casual, sino porque ha sido un acontecimiento muy importante que casi le cuesta la vida. Entonces, en los estudios científicos últimos, se llama a este fenómeno, se llama ECM, estados cercanos a la muerte, es el ECM, ¿ya? Entonces, o el EQM, experiencia cuasi morte. Eso es lo que hay que anotar, hay que llevar a conocer a la gente para que sepa qué son esas situaciones que ahí tanto se habla de chamanes y no explican correctamente. Hay que ver cuál es el origen, dónde, cómo se hace todo eso, hay que saber decirlo.
Y no siempre es que para decir satanizar, el chamán, una hierba sagrada, prohibida, etcétera, y eso es todo su trabajo. No, no es así. Hay un conocimiento muy profundo sobre esto, que va más allá de... Y la ciencia moderna no puede explicar, no puede explicar. En ese aspecto, o sea, tú estás hablando de un elemento que es importante, que son las energías. Energía. Maneja energía. Que se traslada hacia el subconsciente del cerebro humano. Pero además de eso, la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Claro, totalmente, y está relacionado, conectado, ¿no? ¿Cómo es que la naturaleza te da el poder, ¿no? Un fenómeno de rayo, que hemos dicho, o caída de los meteoritos, no es algo casual, no es algo natural, es algo casi... 1 en 1.000.000 puede ser caído por el rayo, etcétera, ¿no? Entonces, si la naturaleza te escoge a ti y te cae a ti, quiere decir que tú estás indicado para seguir un camino. Entonces, eso es lo que pasa. Obviamente que no siempre viven para contar, sino se mueren porque una caída es muy fuerte y se muere la persona. Pero los que sobreviven, inician el camino del saber, del conocimiento espiritual, y viven en otra dimensión mucho más profunda y se vuelve un chakaruna, chaka, puente, runa, gente. Entonces, ¿puente entre qué? Lo sobrenatural, dioses, y los seres humanos. Entonces, dos entidades, y se convierte en el centro y puente entre esas dos sistemas. Y entonces, ¿cómo tú, porque tú también te reúnes con médicos, vas a hospitales, incluso tratas pacientes conjuntamente con médicos? Sí, perdón, tienes razón. Háblanos un poco de eso, ¿cómo es esa... ¿Cómo logro esa conexión entre la medicina occidental y la medicina de los chamanes? De nuestras culturas, ¿no? Lo que pasa que es lo siguiente, querido Willy, no es casual esa situación. Primero, número 1, después de la colonia española, aquí, en la parte americana, ha quedado la superposición de una religión occidental sobre una religiosidad andina, aquí, nuestras propias creencias religiosas. Entonces, cuando hay esa superposición, obviamente, ya hay una doble forma de pensar, de interpretar la naturaleza. Entonces, eso hay que explicarlo bien, porque ha habido un momento en la colonización en que nosotros, los curanderos, los llamados brujos, hemos sido perseguidos por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. Entonces mucha gente tiene miedo de hablar esto. No puedo ofender al Papa Francisco. No es eso. Hay que decir lo que fue. Y el Papa Francisco se dio cuenta de esto y ha pedido disculpas al mundo por esa colonización fuerte, inquisidora, que ha matado a mucha gente, sobre todo en la parte americana. Entonces es bueno, está reconociendo. Es un gran error del ser humano. Ya, muy bien, eso es para empezar a decir de que realmente la práctica nativa de nuestras culturas ha sido prohibida en un determinado momento, precisamente porque han estado utilizando plantas que conectan entre lo divino y lo material. Ya. Entonces el uso de plantas sagradas que he nombrado, la coca, la ayahuasca, la chuma, la vilca, el psilocibe, el peyote mexicano, hay muchas otras plantas. Entonces, esto ha sido prohibido totalmente. Además, actualmente, llevado a vamos a decir, a ese prejuicio, es que se ha escrito en lo moderno, en la medicina científica, etcétera, como plantas prohibidas o tóxicas, para la ciencia, ¿no? Tóxicas, que pueden matar a una persona. Hay algo de cierto y algo que no es cierto. Lo cierto es lo siguiente, que cualquier dosis mal utilizada en los vegetales puede ser tóxico, se puede convertir tóxico. Cualquier planta. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que ya en el siglo XVI, XVII ha habido ya en Europa, donde sobre todo un médico Paracelso ha dicho, la dosis hace al veneno. Por lo tanto hay que saber eso, por qué se dice la dosis hace al veneno. Entonces cuanto más grande puede matar, cuanto más pequeño no cura ni mata. Entonces hay un término óptimo para curar,
en uso de plantas. Entonces no es que la naturaleza sea mala, o sea, el demonio no está ahí. Lo que pasa es que el ser humano por la ignorancia no sabe utilizar correctamente la planta. Eso es otra cosa. Claro. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, por lo que, ¿cómo yo entré a lograr ser el chacaruno, el puente, ¿no?, entre la medicina académica científica y yo representando mi cultura quechua? ¿Cómo integramos esto, no? Eso no ha sido por casualidad en primer lugar, sino tampoco porque durante el tiempo que estoy trabajando ya, más de 30 años, he logrado tener acercamiento con médicos porque han visto cómo es que mi técnica de la pichara, que yo les he ofrecido también hacer esto, armonización andina se llama, funcionó en casos en que la medicina científica no podía resolver. Entonces yo, sin dar ni una planta, he resuelto esos casos. Entonces, de pronto, un amigo psiquiatra, el doctor Renan Olivera, de aquí de Cochabamba, profesor de la Universidad San Simón, me invita y me dice: yo trabajo en el psiquiátrico San Juan de Dios, ¿tú crees que puedes ayudar a los pacientes allá con tu técnica? Y me invita. Entonces eso ha sido un acontecimiento muy importante para mí, porque después de la Santa Inquisición, después de 400, 500 años, me estaban llamando a mí, a un brujo, que estaba prohibido. Dicho sea de paso, el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios se ha creado ¿dónde? Se ha fundado en España y está manejado por los curas católicos cristianos. Y entonces, si ellos han prohibido antes, ahora me están dando la apertura como curas también, aceptando mi práctica chamánica, como se dice. Claro. Entonces hay que ver, ese acercamiento es así gracias a que los resultados de la medicina tradicional de nuestra cultura muy eficaz. Estoy totalmente convencido de eso, porque utiliza la naturaleza, plantas, animales, minerales, etc. Entonces no solamente es la planta, muchas veces se confunde, ¿no? El médico nativo es un herbolario y punto. No, no es así, utiliza otro tipo de recursos para curar. Entonces también, no hace muchos años, el nuevo sistema de gobierno me llamó para ser consultor docente en el programa SAFSI, Salud Familiar Comunitaria Intercultural en Bolivia. El nuevo programa de salud donde están tratando de integrar la medicina tradicional de los pueblos indígenas con los conocimientos de la medicina académica científica. Entonces, como yo docente, he podido dar charlas, cursos, seminarios para los médicos egresados formados en la universidad. Un tema que no se lleva también como estudio en la universidad es el tema del uso de las plantas medicinales. Eso hay que tenerlo, hay que decirlo así, ¿no? Es verdad, porque nadie en una universidad ahora no está enseñando el uso de plantas medicinales. Entonces, uso de fármacos académicos, científicos, sí. Por eso ahí está la farmacia, pero no están diciendo cómo se debe curar, con qué plantas deben curar. Entonces, esa es la parte que nosotros conocemos y, bueno, por lo tanto, pasamos la información, decimos y avisamos y cuando quieren podemos enseñar también, ¿no? Mira, recientemente tú estuviste en la reunión de cambio climático